Casi nadie duda ya de que la economía alemana entrará en recesión este mismo año, y hay una gran coincidencia en que su modelo económico está tocado del ala. La crisis provocada por la guerra de Ucrania la ha abierto en canal, dejando al desnudo todas sus vergüenzas. Unas vergüenzas que se podrían resumir utilizando un símil deportivo. La economía alemana viene compitiendo dopada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si de un deporte se tratara, hubiera sido descalificada hace tiempo. Alemania se dopó para salvar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cuando otras potencias e incluso pequeños países, con los que luego, por cierto, los alemanes no han tenido clemencia alguna, le condonaron miles de millones de dólares de deuda. En segundo lugar, la economía alemana se ha dopado también con el diseño impuesto al proceso de integración europea. Impuso que la unidad europea carezca de unión política y que no haya llegado a ser una auténtica democracia, como única forma de lograr que sus intereses, léase lo de las grandes empresas, puedan predominar sobre los del conjunto de Europa. Alemania se ha dopado también con el mal diseño de la zona euro. Se dopó con un modelo de integración monetaria cuyas condiciones arbitrarias son incumplibles para todos los países, pero que permiten castigar y someter a los que tienen menos poder de decisión. Alemania se ha dopado con un euro que le permite mantener superávits exteriores sin tener que realizar ningún ajuste, mientras que obliga a que los hagan los deficitarios. Una aberración, porque en el seno de una unión monetaria se debe actuar en ambos lados si no se quiere prolongar y aumentar el desequilibrio. Y se ha dopado también al evitar por todos los medios que la Unión se dote de los mecanismos de ajuste, como una hacienda y una política fiscal comunes, que sabemos que son imprescindibles para que pueda ser exitosa una unión monetaria. Alemania se ha dopado imponiendo en plena crisis políticas restrictivas que hundieron artificialmente e innecesariamente a los países periféricos. La economía alemana se ha dopado con un excedente comercial que utilizó para financiar burbujas en el resto de Europa, haciendo que otros países se endeudaran innecesariamente. Y eso además renunciando a utilizar ese excedente en la economía de su propio país para hacerla más sostenible y mejorar las condiciones de vida de su gente. Alemania ha dopado a su economía con una política energética antieuropea, geoestratégicamente peligrosa y económicamente ineficiente a largo plazo, como ahora estamos y vamos a seguir comprobando dramáticamente. Y se ha dopado también al mantener su supremacía comercial con una cotización del euro y un acercamiento a Rusia y China que solo respondía a los intereses de su gran industria y no a los del conjunto europeo. Para metabolizar tanto dopaje, Alemania ha recurrido a un relato que falsifica su propia historia y los hechos más evidentes. Por ejemplo, como cuando Merkel imponía políticas de austeridad a los demás países diciendo que eran necesarias porque así se evitaba la hiperinflación que trajo a Hitler. Una falacia, porque está perfectamente estudiado que el nazismo vino de las políticas de austeridad alemanas y no de la inflación. O se dopa Alemania cuando extiende la idea de que los pueblos del sur somos vagos, a pesar de que trabajamos más horas de promedio que los alemanes y que somos, dice, proclives a endeudarnos, cuando esto ocurre como efecto derivado de las políticas que Alemania impone en su beneficio y que ni siquiera es algo exclusivo de las periferias, porque la propia Alemania se ha endeudado más que nadie cuando le ha sido necesario. Y se dopa cuando dice que las demás economías viven de los subsidios, cuando Alemania es quien más ayudas públicas viene dando a sus empresas. Ahora, la guerra de Ucrania ha hecho saltar por los aires ese modelo dopado, y ha bastado que a Estados Unidos le interese generar un conflicto militar en Europa para que el modelo económico alemán haya quedado al descubierto, su economía por los suelos y la no Europa diseñada por el capital alemán sin autonomía ni capacidad de decisión alguna. Estados Unidos necesita que Europa se convierta en un gran cuartel, que su economía sea subsidiaria de su industria militar y que deje de ser ese proyecto que quiso ser en algún momento de primus inter pares en la economía y en la sociedad mundial. El que quiso ser un renovado sueño de la Europa panalemana, el de la gran y superior Alemania dominando al continente,
va a terminar siendo algo peor que una quimera. La droga alemana ha dividido y enfermado a toda Europa y nos ha puesto en manos de Estados Unidos por mucho tiempo y al borde de una guerra de consecuencias todavía inimaginables.